No seas ingenuo. Me topé con esta palabra en esta semana y me llamó la atención la definición. Dice que ingenuidad es la actitud de hombre natural o simple, fácil de engañar. Posee falta de solidez. En contraposición a la palabra inocencia, muchas veces pasa por torpe. Posee falta de convicciones y se caracteriza por su ignorancia. Me llamó la atención la imagen, ¿no? Habla de una persona, ¿sí?, que está mirando a donde le indica una estatua. Y muchas veces nosotros ignoramos cosas que son fundamentales y relevantes para la vida cristiana. Hay 4 aspectos de la vida cristiana que no debemos ignorar y lo vamos a ver muy claros aquí en Éxodo capítulo 7. En primer lugar, no debemos ignorar quiénes somos. En segundo lugar, no debemos ignorar cómo procede Dios. En tercer lugar, y Pablo lo dice muy claro, no debemos ignorar las maquinaciones de Satanás. Y en cuarto lugar, no debemos ignorar el poder de Dios. Y por este camino vamos a estar en esta mañana. Lo primero que vamos a ver, y vamos a ver el primer versículo de Éxodo capítulo 7, vamos a meditar en que no debemos ignorar quiénes somos. Éxodo 7, el versículo 1 dice: Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Me llama la atención otras versiones de este versículo que aclaran un poco más el concepto. Dice otra versión: entonces Dios le dijo, ante el rey de Egipto tú serás mi representante, y tu hermano Aarón hablará por ti. Hay otra versión que le da otra envergadura. Entonces Dios le dijo, ante el rey de Egipto tú serás mi embajador, y tu hermano Aarón hablará por ti. El libro de Colosenses nos habla de que nosotros debemos hacer todo como para el Señor y en el nombre del Señor. En el nombre del Señor significa que nosotros hacemos las cosas como si nosotros fuéramos Jesús. Y como para el Señor, nosotros hacemos las cosas como si los demás fueran el Señor. Y acá nos da, de este versículo, ¿sí?, nos agranda el panorama. Y porque muchas veces nosotros como cristianos ignoramos quiénes somos. Acá el Señor le dijo, vos sos mi representante, Moisés. Vos sos mi embajador. Te he constituido como Dios, qué fuerte esa palabra, como Dios delante de Faraón. ¿Por qué? Porque Faraón, ¿qué pensaba? Que era Dios. Entonces, acá es como una lucha de dioses, ¿no? Pero bueno, ya sabemos quién gana. Y uno de los problemas de los hijos de Dios es que no tienen en claro su identidad. Y por eso hay tanto temor. Algunas cosas que dice Dios que somos. Hay un cuadrito ahí, Javi. Si nosotros no tenemos en claro quiénes somos, vamos a entrar en crisis. Siempre. Hay algunas cosas que el Señor dice. Por ejemplo, ¿qué es lo primero que dice ahí? Hecho parte del cuerpo de Cristo, miembro de la familia de Dios. Esto es algo que el Señor dice de nosotros y es parte de nuestra identidad. Miren, no importa cómo nos sentimos, no importa qué pensemos, no importa lo que otros digan o lo que Satanás diga, lo que importa es lo que Dios dice que somos. Porque hay veces que yo no me siento parte del cuerpo de Cristo. ¿Eso significa que no lo seas? No. Y por ese sentimiento tomamos decisiones. Es que no me siento parte, no me siento integrado. A ver, el Señor dice que has sido hecho parte.
y en eso tenés que concentrarte. Has sido escogido antes de la fundación del mundo, y si no lo tenemos claro a esto, tendremos una crisis de propósito. Dice la palabra que hemos sido amados. Si nosotros no tenemos en claro esto, tendremos una crisis de aceptación, buscando amor en diferentes lugares, buscando que la gente nos acepte, y haremos cualquier cosa con tal de buscar aceptación. Dice la palabra que hemos sido perdonados. Aquellos que han recibido a Jesús en su vida han sido perdonados. Aquellos que se han arrepentido de sus pecados han sido perdonados. Decía el himno: lavó mis pecados, los clavó en la cruz, gloria sea al fiel Salvador. Pero ¿sabes qué va a decir Satanás? El Señor dice que Él perdonó nuestros pecados y los arrojó ¿a dónde? Al fondo del mar, y tan lejano como está el oriente del occidente, así apartó nuestra iniquidad de Él. Pero un día llega Satanás y nos dice: ¿no querés que vamos a pescar? Y nos vamos y buceamos. Y empezamos a recopilar todos aquellos pecados que hemos cometido, que el Señor, ¿qué hizo? Los perdonó. Y si hubo un verdadero arrepentimiento en cada uno de nosotros, si nos hemos apartado, el Señor los arrojó al mar. Y podemos decir: gloria al Señor, ¿o no? ¿No trae eso libertad a nuestra vida? Porque todos nosotros hemos pecado. Hemos ofendido al Señor Jesucristo. Y gracias al Señor por su misericordia, tendremos una crisis de culpa. Dice la palabra que hemos sido sellados con el Espíritu Santo, salvados por gracia. Si nosotros no lo tenemos en claro a esto, vamos a tener una crisis de inseguridad. Dice la palabra que el Espíritu Santo son las, ¿qué? Arras. Eso tiene muchas implicaciones, pero hay un concepto en el hebreo que me gusta de esta palabra arras, y es anillo de compromiso. Es decir, que el Señor puso un anillo de compromiso con nosotros. Y si nosotros podemos ser fieles a un compromiso, ayer Víctor nos contaba 36 años, 34, dice 34, dice 36. Él decía por 34 años más, ¿no? ¡Qué lindo! Y si ha podido ser fiel, imagínese el Señor cómo es fiel a sus pactos y compromisos. Hemos sido sellados. Mis ovejas conocen mi voz y me siguen. Nadie las puede arrebatar de mi mano. La salvación es del Señor. Pero Satanás quiere meter en nosotros temores, opresión, nos quiere atormentar, porque según lo que nosotros creamos que somos, vamos a vivir. Por eso Él quiere atacar nuestra identidad. Dice la palabra que tenemos una herencia garantizada, sentado con Cristo en los lugares celestiales, bendecido con toda bendición espiritual. Si no lo tenemos claro, vamos a tener una crisis de autorrealización personal. Y buscaremos todos los medios para progresar aquí en la tierra, ser reconocidos, tener un estatus, cuando en realidad ya estamos sentados en lugares celestiales. ¿Lo ha pensado esto? Es que yo no soy nadie. ¿Cómo que no somos nadie? Hemos sido bendecidos con todo tipo de bendición espiritual. Posesión de Dios. Soy hijo de Dios. Soy rey y sacerdote. Esta palabra sacerdote habla de que todos nosotros tenemos que, a partir del sacrificio de la cruz, una libre entrada. Todos nosotros podemos entrar libremente
a la presencia del Señor. Si no lo tenemos en claro a esto, vamos a tener una crisis de codependencia. Nos vamos a aferrar a hombres para vivir la vida cristiana. ¿Son importantes los consejos? Sí, son importantes. ¿Son importantes los guías espirituales? Por supuesto que son importantes y te pueden ayudar. Pero nunca establezcas una codependencia con un hombre, porque cuando caen los hombres caerás vos. Esto pasó con el paralítico. En determinado momento lo tuvieron que llevar y rompieron el techo, pero en un momento el Señor vio la fe de estos hombres y los aplaudió, pero giró la mirada a este hombre y le dijo: a ti te digo, no vas a ser llevado siempre en una camilla. Tal vez así te trajeron, pero no dependas siempre de otros para crecer. Y si no lo tenemos en claro a esto, siempre vamos a depender de hombres, y los hombres no son eternos, fallan, se equivocan. Somos más que vencedores. Y si no lo tenemos en claro, tendremos una crisis de temor. Por lo cual estoy seguro, dice Pablo, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada me puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. No debemos ignorar quiénes somos. En segundo lugar, y vamos a leer desde el versículo 2 al 6. No ignoramos la forma de proceder de Dios. Hay algo que me llama la atención desde el versículo 2 al 6. Y es que el Señor está declarando a Moisés cómo va a ocurrir todo. Miren, versículo 2. Tú dirás todas las cosas que yo te mande. ¿Qué tenía que hablar Moisés? Todas las palabras de Dios. No es que le dice: mira, no, la verdad que no sé qué tenés que decir. Qué inseguridad que hubiera plasmado acá en Moisés. Déjame que piense a ver qué vas a decir. No, vos no improvises, Moisés. Vas a decir lo que yo te he dicho. Y Aarón tu hermano, dice, hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y empieza a decir su plan: yo endureceré el corazón de Faraón, multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Faraón no te va a oír, mas yo pondré mi mano sobre Egipto, sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel de la tierra de Egipto, con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. E hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó. Así lo hicieron. Entre tantos propósitos que tiene la palabra de Dios, uno de ellos es revelarnos cómo procede Dios. Desde la antigüedad hasta ahora el Señor procede de la misma manera. Hay veces que cuando el Señor nos llama a algo y nosotros acudimos y empiezan diversas situaciones, actuamos como si el Señor nos hubiera engañado. ¿Cómo me está pasando esto? Miren, hay premisas que se van cumpliendo y se repiten casi siempre cuando el Señor nos llama. Yo se las he anotado ahí. En primer lugar, casi siempre lo que vemos, el Señor nos da una misión. Por ejemplo, a los discípulos, para no ver, a Moisés vemos que se la dio. A los discípulos le dijo: id a predicar por todo el mundo, id a ser discípulos por todo el mundo, predicad el evangelio. Vemos a los profetas que también se le dice: ve a la casa de Israel. Ahí está la misión, ¿lo ven? Casi siempre el Señor opera de esta misma forma. En segundo lugar, nos da una instrucción de cómo llevarla adelante. Esto se le dice a Moisés. Le dice: vos vas a tener que decir esto y te vas a manejar de esta manera. A los discípulos también, en la misión de los 70, les dio una serie, ¿sí?,
de tareas que tenía, una serie de recomendaciones que tenían que tener en cuenta. En tercer lugar, nos da autoridad, nos empodera. Miren las palabras que usa con Moisés. Yo te he constituido como Dios delante de Faraón. No es que nosotros tenemos poder por sí solos. En la autoridad del Señor, Él nos empodera, nos da autoridad. Toda potestad, dice la palabra, me es dada en el cielo y la tierra, por tanto vayan. Bajo esa autoridad, nosotros podemos ir. Nunca vaya, ¿sí?, pensando que las fuerzas están en usted. Otro punto es que confirma el ministerio o este llamado a través de distintos frutos. ¿Cuáles fueron los frutos o la confirmación ahí con Moisés? ¿Qué hizo el Señor? Empieza con seña. Termina con les. Está complicado. Señales. El Señor confirmó el llamado de Moisés a través de señales. Eso lo vemos claramente. El Señor también, dice en quinto lugar, nos da su compañía. El Señor le dijo a Moisés, yo voy a ir con vos. Nos da su compañía. A lo largo de la Biblia, tanto con Moisés, con los profetas, con los discípulos, el Señor les dice, no temas, yo estoy contigo. No desmayes, yo no te voy a desamparar, yo no te dejaré. A nosotros también el Señor dijo, estaré todos los días hasta el fin del mundo. Su presencia está con nosotros. Pero hay algo que también el Señor le dijo a Moisés y nos lo dice a nosotros. Nos advierte de peligros. ¿El Señor ha dicho que esto va a ser fácil? Nunca lo dijo. A Moisés le dijo, mira, desde ya te digo que Faraón no los va a dejar ir. Desde ya te digo que esto va a costar. A Ezequiel se le dijo, yo te envío entre escardos y espinos. Vas a estar entre medio de escorpiones. A los discípulos les dijo, yo a ustedes los mando como ¿qué? Como ovejas en medio de lobos. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. El Señor dijo que no iba a ser sencillo, pero confíen, no teman. Pedro lo dijo en otras palabras. Miren, primera de Pedro, capítulo 4, ahí lo pueden buscar, versículo 12. Queridos hermanos, dice, no se sorprendan. No se sorprendan de las pruebas de fuego, porque por las que están atravesando, como si algo extraño les sucediera. Hay veces que nosotros, cuando viene una prueba, nosotros estamos caminando por la vida cristiana y de repente viene una prueba, se pierde el trabajo, viene una enfermedad y decimos, ¿cómo, Señor, me está pasando esto? No lo entiendo. No debemos ignorar cómo procede Dios. Hay veces que esto va a pasar y van a haber situaciones difíciles. No se sorprendan como si fuera algo extraño, dice Pedro. Versículo 13 dice, en cambio, alégrense porque estas pruebas los hacen ser partícipes con Cristo de su sufrimiento, para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelada a todo el mundo. Siempre habrá lucha, siempre habrá oposición, pero debemos confiar porque el Señor ha vencido. No debemos desmayar. Yo no sé si acaso por tomar buenas decisiones en este tiempo estás pasando por adversidades. Decidiste hacer algo correcto, una decisión que el Señor te estaba marcando, dar un paso y estás sufriendo opresión. No te sorprendas, como si fuera algo extraño. El Señor está con vos.
Tercero, hay algo que no debemos ignorar. Acá nos vamos a detener bastante. No ignoramos las estrategias del enemigo. ¿Saben que hay veces que nosotros ignoramos cómo actúa Satanás? La intención en esta mañana es que nosotros podamos desenmascarar artimañas que tiene el enemigo. Y lo hacemos porque sabemos que el Señor contrapone las estrategias del enemigo con su verdad. Éxodo 7, vamos a leer del versículo 8 al 13. Habló Jehová a Moisés y a Aarón, diciendo: si Faraón les responde diciendo, muestra el milagro, dirás a Faraón, toma tu vara, dirás a Aarón, ya me estaba mezclando los personajes, toma tu vara y échala delante de Faraón, para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón, e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto, con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Acá vemos la primera señal. ¿Sí? Vemos que Aarón, ¿qué hace? Larga su vara. ¿Y en qué se convierte? En culebra. Y acá Faraón va a llamar a sabios y hechiceros. Y hacen lo mismo. ¿Se ha preguntado por qué pueden hacer lo mismo? Hay una imitación, dicen ahí. Muy bien. Me encanta cómo termina esto, pero es el último punto, no me voy a adelantar. Pero acá Satanás está obrando de una manera muy particular. Y de la misma manera sigue obrando hoy día. Por eso Pablo va a decir en 2 de Corintios capítulo 2 versículo 11, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. Hay otra versión, mire cómo las otras versiones nos dan un mejor cuadro, para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus planes. Para que Satanás, dice la NTV, no se aproveche de nosotros, pues ya conocemos sus maquinaciones malignas. Dice otra versión, para que no seamos engañados, pues no ignoramos sus propósitos. No vaya a ser que Satanás se aproveche de nosotros, pues conocemos sus malignas intenciones. Satanás está obrando hoy con engaños. Y muchas veces somos muy ingenuos. Y Satanás está como esa estatua, ¿sí?, señalando algo y nosotros atendemos a cualquier voz. El libro de Hebreos nos exhorta a que podamos madurar en nuestro discernimiento. Sentidos ejercitados. No debemos ignorar cómo actúa el enemigo. Yo he puesto algunas cosas aquí. Satanás ataca el programa de Dios y de la iglesia a través de diferentes cosas. En el día de hoy y a lo largo de la historia, Satanás ha venido atacando. Primero, lo hace con falsa sabiduría. Miren lo que dice Santiago. Yo se los he puesto ahí para que vayamos más rápido. Santiago 3, 14 al 15. Si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancias y mentiras, pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales,
puramente humanas y demoníacas. Vemos claramente la falencia de los hechiceros y los magos, no logrando dar respuestas adecuadas a Faraón y haciéndolo a él codependiente de sistemas demoníacos. Lo dejan sin respuestas, como lo hace el enemigo hoy. A través de falsa sabiduría te dice, busca acá. Y vos vas ahí y te dice, no hay respuestas acá. Busca acá en este otro lugar. Y nos ofrece variedad de caminos. Falsa sabiduría. Lo hace también a través de falsas filosofías y falsas religiones. Mira lo que dice Colosenses 2:8. No permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Me encanta cómo lo dice esta versión, porque realmente Satanás dice disparates y nosotros los creemos muchas veces. Falsas religiones cada vez se levantan más. Pablo estaba advirtiendo, no se dejen atrapar, porque realmente nos atrapan a hijos de Dios. También ataca el programa de Dios a través de falsos ministros. Segunda de Corintios, falsos ministros, 11, 14 al 15. Miren lo que dice. Estos individuos son falsos apóstoles. Son obreros engañosos que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Pero no me sorprende para nada. Aún Satanás se disfraza de ángel de luz. Así que no es de sorprenderse que los que los sirven también se disfracen. ¿Los que sirven a quién? A Satanás. Se disfracen de siervos de justicia. Al final recibirán el castigo que sus acciones perversas merecen. Estos magos y hechiceros eran expertos en las artes ocultas. A ellos se les traían los riñones de animales o los riñones de muertos y ellos vieron, como algunos dicen que leen la borra del café, leían la sangre de los riñones, de los huesos, obviamente diciendo cualquier disparate. Pero esto causaba gran asombro. Falsa sabiduría. ¿Se acuerdan del primer mensaje que vimos? Faraón dijo, seamos sabios. Demoníaco, perverso, lleno de muerte. Satanás sigue actuando de la misma manera. Miren, no está ahí proyectado, pero busque 2 de Timoteo 3, 8 al 9. Porque el apóstol Pablo usó a estos magos egipcios para enseñar una verdad importante, diciendo que en los últimos días Satanás atacaría la verdad de Dios. Y Éxodo no nos dice el nombre de estos magos, pero Pablo sí. 2 de Timoteo 3, 8 al 9 dice, del mismo modo que Janes y Janfres se opusieron a Moisés, también esa gente se opone a la verdad. Ven, va a haber oposición. Son personas de mente depravada, reprobadas en la fe, pero no llegarán muy lejos porque todo el mundo se dará cuenta de su insensatez, como pasó con aquellos dos. Hasta cierto punto pudieron imitar, pero ya en la primera señal le fue mal. Saben que hoy por hoy esta oposición está. Y quiero decirte que Satanás tiene poder. Los demonios tienen poder, tienen poderes. Hay veces que nosotros confundimos necedad con estupidez, pero no es así. El necio no es que no sabe o es una persona que no está preparada. ¿Vos pensás que Faraón no estaba preparado? Era un experto en artes y en filosofía.
pero no era sabio en verdad, porque la verdadera sabiduría la rechazaba. Los demonios no es que abundan en la tontera, la palabra demonio en el griego es ser inteligente. Y hay mucha sabiduría hoy por hoy, demoníaca, que se usa para matar, para robar y destruir. Y está operando hoy el enemigo, no ayer. Si hay algo que Satanás quiere es que vos pienses que él no está operando. Y él está operando hoy. No lo ignores. Se disfraza como un ángel de luz. Él quiere que vos pienses que él está con el tridente y los cuernos. No. Puede confundirte más de lo que pensás. Por eso hay que desenmascarar a este enemigo que tenemos, que es poderoso, sí, pero no es todopoderoso. Y ha sido derrotado. Satanás ataca el programa de Dios con falsos discípulos. Mateo 7, 22 al 23 lo dice. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿En tu nombre echamos fuera demonios? Mirá si no hay señales. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. En la parábola del trigo y la cizaña, el Señor cuando lo está explicando, dice que el enemigo viene y ¿qué hace? Siembra, planta, ¿qué hace? Cizaña. Y cuando el Señor lo está explicando en el libro de Mateo, dice que son la buena semilla, ¿sí? Aquellos que es el trigo, son los hijos del reino y los otros son los hijos del maligno. Y nosotros nos vemos y vemos a iglesias y muchos que se declaran hijos de Dios y discípulos de Jesucristo, pero la verdad es que nos podemos confundir, no vemos el corazón. Por eso el Señor, los obreros dicen, bueno, vamos y arranquemos. No, dice, ¿por amor a quién? Por amor al trigo. ¿Por qué? No vaya a ser que arranquen el trigo, los ángeles, ¿sí? Serán encargados de esta tarea. Pero en el mundo, porque dice que el campo que es el mundo, y en el mundo hay mucho de esto. No por, es que dijo Señor, Señor. No seamos ingenuos. Uno dice, bueno, entonces hay que desconfiar de todo el mundo. Yo no digo que te conviertas en un detective. No. El Señor nos ha dado una herramienta. Discernimiento espiritual, de lo cual todos estamos hambrientos y necesitamos más del Señor. Más. Que como estaba Pedro ahí con Ananías y Zafira, ustedes han mentido. Discernimiento, lo necesitamos. Debemos anhelar esto y esto viene en una comunión íntima con el Espíritu. El Señor quiere que nosotros tengamos esto y hay que pedirlo. Satanás sigue atacando con falsa moral. Miren lo que dice, la NTV lo explica muy bien. 3, 1 al 5. Segunda de Timoteo 3, 1 al 5. Es bueno que sepas que en los últimos días, Pablo le está diciendo, Timoteo, por favor, no te engañes, no ignores. Habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres, mal agradecidos. No considerarán nada sagrado, no amarán, ni perdonarán, calumniarán a otros, no tendrán control propio, serán crueles, odiarán lo que es bueno, traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia, amarán el placer en lugar de amar a Dios, actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esa clase de individuos. Falsa moral. Acá Pablo está tan preocupado por su hijo Timoteo que le da una descripción de estas personas. Satanás los va a usar
¿Para qué? Para atacar el plan de Dios. Falsas enseñanzas, también lo hace Satanás. Tiene que ver un poco con la sabiduría. Mirá lo que dice Isaías 5, 20 al 25. Ay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los que se consideran sabios, de los que se creen inteligentes. Ay de los valientes para beber vino, de los valentones que mezclan bebidas embriagantes. Ay de estos, falsas enseñanzas, falsa sabiduría. Que no caigamos en esto nosotros. Conformarnos a este mundo y empezamos a transar y negociar cosas y nosotros decimos que algo es bueno cuando el Señor declara que es malo. Romanos 1, 22 al 25, miren lo que dice. Aunque afirmaban ser sabios, ¿qué pasó? Se hicieron necios, cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Versículo 25, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador. Mentirosos, engañadores, cambiaron, tratan de imitar. Miren, yo he puesto acá un listado porque creo que hay veces que nosotros creemos mentiras. No vamos a ver todos los pasajes después, o bueno, lo pueden copiar, pero si nos detuviéramos en cada una de ellas, estaríamos no sé hasta cuándo. Pero hay maneras en las que Satanás quiere engañarte y el mundo te puede engañar. Te pongo un listado de mentiras. Voy muy rápido acá. Mentiras que Satanás establece en este mundo. Creer que obtener dinero y cosas materiales me traerá felicidad. Ahí tenés los versículos. Creer que el exceso de las cosas que ingerimos puede aplacar el dolor, el cansancio y darnos felicidad. Creer que concentrarme en tener una buena imagen me dará lo que necesito. Ahí tenés 4 versículos. Creer que puedo pecar sin tener consecuencias negativas. Creer que estoy guiando bien mi vida por el simple hecho de decirlo o porque otros me están alabando. Importa lo que Dios piensa de vos. Creer que necesito más de lo que Dios me ha dado en Jesús. Creer que puedo asociarme con malas compañías y no corromperme. Creer que puedo asistir, no sé a dónde estás asistiendo, leer, ver, escuchar, no sé lo que estás escuchando hoy, música, televisión, diferentes cosas. Cualquier cosa sin corromperme. Satanás quiere que lo creas. Pero Dios dice, no creas esto. Ahí te pongo un versículo también. Creer que debo obtener la aprobación de ciertas personas para ser feliz. Creer que los sufrimientos que paso o he pasado son señales de que Dios no me ama. Creer que Dios no toma en cuenta la forma en que me divierto. Maneras en que vos te engañás a vos mismo. Oír la palabra de Dios pero no hacer lo que Él dice es un engaño. Vivís en mentira. Decir que no estoy pecando cuando en realidad sí lo estoy haciendo. No te engañes. Creer que puedo estar en buena relación con Dios estando mal con los demás es mentira. Creer que soy sabio e inteligente por manejarme bajo los principios de este sistema. Sabiduría diabólica. Creer que puedo ser religioso y no poner freno a mi lengua es mentira. Creer que la amargura y la falta de perdón no afectan mi adoración. Decir que amo a Dios y a la vez practicar y habitar en el pecado es un engaño. Y Satanás quiere engañarte. Nos miente. Quiere una vida de mentira y conformarnos al sistema de este mundo. No seas ingenuo.
No te dejes engañar. En último lugar, lo hace con falsas señales. No te engañes. El pueblo de Dios muchas veces ha demandado señales. Y el pueblo de Dios, hoy por hoy, inclusive la iglesia evangélica, hoy por hoy demanda señales. Cuidado, cuidado. Yo he puesto aquí algunas cosas, no están escritas, pero ¿cómo distinguir si una señal es falsa o es verdadera? Y no tiene que ver con lo que veamos, por favor. ¿Por qué? Porque acá ellos vieron que se convirtió en culebra, pero era una falsa. Y hay veces que nosotros nos dejamos guiar por lo que vemos. Y quiero decirte que Satanás, e inclusive a través de curanderos, chamanes y diferentes cosas, pueden hasta aplacar un dolor físico. ¿O pensás que no? Pero no te engañes. Escribe Kurt Koch en un libro, es un pastor alemán, psiquiatra, psicólogo y médico clínico y misionero en la India, en las tribus animistas. Él vivió en el año 1920. Hizo su licenciatura en teología y fue a hacer su práctica de misiones a la India. Y él escribe un libro muy interesante, se llama Ocultismo y Cura de Almas, en donde él hace un diagnóstico, ¿sí?, de cómo influye Satanás hoy por hoy lo hace. Y él hace un diagnóstico clínico, psicológico, ¿sí?, y también espiritual de gente que está atormentada, oprimida o tal vez endemoniada. ¿Por qué? Por transar con estas cosas, por buscar desde lo más mínimo. Se curó el empacho. Miren, hay una estadística que él hace de personas que fueron curadas de empacho y cuando fueron grandes y se toparon con un chamán y un portador del ocultismo y que trajo sanidad, lo que provoca en ese ser humano es que cuando tenga una edad adulta o madura, tenga reticencia al servicio a Dios, reticencia a una crianza cristiana. Les cuesta. ¿Y saben qué? Satanás dice, no, pero no hace nada, hace una corbatita y... No nos engañemos, no nos engañemos. Se disfraza como un ángel de luz. Señales falsas, ¿hoy día lo vemos? Por supuesto que lo vemos. Señales falsas llevan a la exaltación del hombre. ¿El Señor sigue haciendo señales? ¿Qué piensan? ¿Sigue sanando el Señor? ¿Hace milagros? Por supuesto, para la gloria de Dios, para la extensión del reino, nunca para que un hombre sea exaltado. Ninguna señal de Dios respaldaría un mensaje contrario a las Escrituras. ¿Se dan cuenta de lo que está haciendo el Señor a través de las señales con Moisés? Vos vas a decir esto, esta es mi palabra y esta señal lo respalda. Pero hoy vemos que se hacen señales con falsos evangelios. No se extrañen, dice el Señor Jesús, lo dijo en Marcos 13, de que hayan señales. ¿Van a haber señales? Sí, vendrán y harán señales. No se dejen engañar. Jesucristo lo dijo. Gálatas 6 dice, me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos, y hoy por hoy existen, están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Pero aun si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que hemos predicado, que caiga bajo maldición, sea anatema. Y hoy hay mucho de esto. Nosotros no somos, los hijos de Dios no se guían por señales. Yo no lo veo en la Biblia, usted lo ve. Hay señales, hay señales.
Pero hoy por hoy pareciera que estamos hambrientos de eso. Las señales son para la confirmación del Evangelio. Las señales son para la extensión del reino, no para la extensión del reino del hombre. Hoy por hoy, bajo el término de señales o campañas de señales, hombres de Dios, entre comillas, lo digo entre comillas como se graban los mensajes, nadie va a saber qué es entre comillas. Hombres de Dios, entre comillas, han hecho imperios falsos, maestros. Las señales de parte de Dios siempre tienen propósito, no son para entretener. Dios hará señales cuando Él quiera, no cuando tú lo quieras. Miren aquí, dice el Señor, si alguien les dice, miren aquí está el Mesías, o allí está, no lo crean. Hoy esto se dice, pues se levantarán falsos mesías, falsos profetas y realizarán señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los escogidos de Dios. Y Jesús dice, tengan cuidado, se los he advertido de antemano. Satanás, vemos claramente, y nos hemos detenido acá porque es con lo que más engaña el enemigo. Satanás es un simulador, es un falsificador, un imitador. Toma aspectos de cosas creadas por Dios para distorsionarlas y corromperlas. ¿Vieron lo que hizo con la culebra? Y lo sigue haciendo. El Señor nos ha dejado la palabra de Dios, ¿o no? La Biblia. Hoy por hoy hay una Biblia satánica. Toma aspectos y los corrompe. Cuando estuve de luna de miel, gracias al Señor pude conocer las cataratas del Iguazú. ¿No saben lo hermoso que es eso? Es imponente. Estaba a algunos kilómetros y sentía ese rugido de las cataratas. Estoy llegando, pueden creer, a la garganta del diablo. ¡Qué bronca que me dio! ¿Cómo esto se va a llamar la garganta del diablo? Y hablando con el guía turístico, me dice, bueno, mirá, hay unos pastores de misiones, están juntando firmas para que se le cambie el nombre de garganta del diablo y se le ponga la voz de Dios. Yo digo, amén. ¿Dónde firmamos? Aspectos de Dios, corrompidos por el enemigo. Los corrompe. El arco iris, un símbolo de promesa, fidelidad de Dios, de pacto con su pueblo. Y la comunidad homosexual lo ha tomado como su bandera. Satanás corrompe, toma aspectos hermosos, creados por Dios. Como Él no puede crear, como es un imitador, se vale de cosas creadas para corromperlas. La cruz de Cristo, el ocultismo ha tomado la cruz, la invierte, la da vuelta, la quiebra, le pone puntas. Falso. Es un imitador. Y lo sigue haciendo. Falsa paz, falsa felicidad, falso amor. Nos comentaba Alberto Centulián, amor tóxico, ¿no? ¿Qué es eso? Solamente hay un verdadero amor y lo dice Juan capítulo 4. Dios es amor. Fuera de ahí no hay amor, no existe. Siempre, mirá, hablando con unos jóvenes, yo les decía, para todo lo que vos deseás y anhelás y le pedís a Dios, Satanás tiene un sustituto, algo imitado, algo falso. Estás orando a Dios por una pareja, por un novio, por una novia.
Satanás tiene un sustituto. Estás orando a Dios por un trabajo. Satanás tiene un sustituto. Tiene algo imitado. Y mientras más maduro estés en el camino del Señor, más va a imitar, más engaño va a traer, más lo va a falsificar. En último lugar, y con esto quisiera terminar, no ignoramos el poder de Dios. No ignoramos quiénes somos. No ignoramos cómo procede Dios. No ignoramos las artimañas del enemigo y las hemos tratado de desarmar y exponerlas. Como dice el Señor, las expuso ahí en la cruz, ¿sí? En un desfile triunfal. Me encanta lo que dice Éxodo. Y aquí vamos a terminar. La semana que viene veremos la primer plaga. Pero dice el versículo 12, cada uno arrojó su vara y éstas se volvieron culebras. Sin embargo, la vara de Aarón se tragó a las varas de ellos. Me encanta. ¿Por qué? Porque Satanás no gana. Satanás está vencido. Y por más que intenta imitar, es un enemigo derrotado. Quisiera terminar con versículos, ahí están proyectados para que usted lo pueda seguir. Primera de Juan 4:4. Dice, ustedes, queridos hijos, son de Dios, han vencido a esos falsos profetas, porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Primera de Juan 3:8, el Hijo de Dios se manifestó con este propósito para destruir las obras del diablo. Hebreo 2:14. Así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, Él, hablando de Jesucristo, igualmente participó también de lo mismo para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder o el imperio de la muerte. ¿Saben que esta palabra destruir, anular, es la palabra destruir? En el griego es katargeo. Lo que significa es pisar y dejar anulado. Nuestro Señor Jesucristo, no hace falta que vos vayas entonces y digas, Satanás, te piso, te dejo abajo, porque Él lo tiene pisado, destruido, lo dejó inmóvil, es la otra característica de esta palabra. Termino con este versículo. Colosenses 2:13 al 15. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios le dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros. ¿Qué hizo? La eliminó clavándola en la cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de Él. Podríamos dar un aplauso al Señor.